Hoy nos vamos a meter con una obra que, de verdad, le dio una sacudida al pensamiento científico. La filosofía del no, de Gaston Bachelard. Es un libro que nos obliga a repensar por completo cómo es que avanza el conocimiento. Para empezar, a ver, imaginemos un choque de ideas. Por un lado está la filosofía tradicional, esa que siempre anda buscando las verdades con mayúscula, ¿no? Lo absoluto, lo que no cambia. Y por el otro lado tenemos a la ciencia, que es todo lo contrario, un torbellino en constante evolución, corrigiéndose a sí misma cada rato. Lo que hoy es ley, mañana, quién sabe. Entonces la gran pregunta es, ¿cómo pueden siquiera dialogar estos dos mundos tan diferentes? Y bueno, esa pregunta nos lleva justo al problema que vio Bachelard. Se dio cuenta de que los marcos filosóficos de su época ya se sentían viejos, como un mapa que ya no corresponde al territorio. Pensemos en sistemas como el racionalismo, que le apostaba todo a la razón pura, o el empirismo, que decía que solo cuenta la experiencia. Ambos intentaban, a su manera, meter a la realidad en una cajita, en un esquema fijo. Pero claro, la ciencia moderna, con sus revoluciones y descubrimientos inesperados, demostró que esa cajita ya no alcanzaba. Y aquí es donde la cosa se pone buena. ¿Qué pasa cuando la ciencia, en su afán de descubrir, rompe con lo que se creía establecido? ¿Cómo puede una filosofía de respuestas fijas explicar un proceso que vive de cuestionarse y redefinirse todo el tiempo? Y es justo en este punto donde entra Bachelard con una propuesta que le da la vuelta a todo. En lugar de que la filosofía se ponga a juzgar a la ciencia desde arriba, él dijo, momento, ¿y si hacemos lo contrario? ¿Y si la filosofía se pone a aprender de cómo avanza la ciencia, de su propia lógica de progreso? Con esta idea en mente, llegamos ahora sí al corazón de su obra. Un concepto que suena un poco a pleito, pero que en realidad es increíblemente constructivo. Para Bachelard, la ciencia no es como ir llenando un costal con más y más datos. No. El verdadero avance, el salto cuántico, digamos, sucede cuando un descubrimiento le dice un rotundo no a una idea que ya teníamos, forzándonos a reorganizar todo el rompecabezas del conocimiento. Ojo, profundicemos en esto porque es la clave de todo. El no de Bachelard no tiene nada que ver con ser negativo o nihilista, para nada. Como él mismo lo escribe, es una actividad constructiva. O sea, la idea no es negar por fregar, sino negar para superar una limitación y así poder construir un entendimiento mucho más amplio y preciso. La analogía del escultor es perfecta para entenderlo. Cada teoría que se refuta, cada error que se corrige, es como un golpe de cincel. No destruye la piedra, sino que quita lo que sobra para que la verdadera forma, una comprensión más pulida de la realidad, pueda salir a la luz. Es un proceso de purificación. Muy bien, ahora vamos a ver cómo funciona este proceso de negación en la práctica, con algunos ejemplos que todos conocemos de la historia de la ciencia. El primer no es contra lo que nos dicen los sentidos, contra lo obvio. El sentido común nos grita que el Sol da vueltas alrededor de la Tierra, lo vemos todos los días, pero la ciencia dijo no, y con ese no cambió para siempre nuestra manera de ver el universo. Ese es el primer paso, atreverse a dudar de lo evidente. Luego viene un no mucho más grande. Ya no es solo corregir un dato, es cambiar el sistema operativo completo. La física de Aristóteles, que funcionaba muy bien para explicar lo que vemos a simple vista, fue totalmente superada por las matemáticas de Newton, que nos dieron un sistema universal para entender el movimiento. Un no monumental. Y esto es lo más increíble. Ni siquiera un gigante como Newton tuvo la última palabra. Cuando creíamos que ya estaba todo resuelto, llega Einstein y le dice no a la idea de un espacio y un tiempo absolutos. Resulta que eran relativos. Cada no nos abre la puerta a un universo de ideas todavía más grande y extraño. Ok, esos fueron saltos gigantes en la historia. Pero, ¿cómo se ve esta filosofía del no en la vida de un solo concepto? Bachelard nos da un ejemplo buenísimo al rastrear la historia de la idea de masa. Lo que vemos aquí es fascinante. Bachelard lo llamó perfil epistemológico, que suena muy técnico, pero en realidad es como el árbol genealógico de una idea. Un mapa que nos muestra todas las transformaciones que ha sufrido un concepto a lo largo del tiempo. A ver, sigamos este mapa. Empezamos con el realismo ingenuo. La masa es lo que pesa, lo que sentimos al cargar algo. Es la idea más básica, pero la ciencia le dice no a esa idea tan subjetiva y llega el empirismo. La masa es lo que mide una báscula. Punto. Es objetivo, medible. Pero la cosa no para ahí. El racionalismo clásico de Newton dice no, esperen, es más que eso, y la convierte en una pieza fundamental de su sistema matemático, en la famosa F igual a m.
Y cuando parecía que ya estaba, llega el racionalismo completo de Einstein para decir otro no. Resulta que la masa no es constante, depende de la velocidad. Y finalmente llegamos al racionalismo discursivo, donde la física moderna la vuelve algo todavía más abstracto, definido por sus relaciones matemáticas. ¿Se dan cuenta? Cada paso es un no, que no borra lo anterior, sino que lo integra en una visión mucho más rica y compleja. Entonces, después de todo este recorrido, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección que nos deja el pensamiento de Bachelard? Al final, lo que Bachelard nos propone es más que una descripción de la ciencia. Es una actitud ante el conocimiento, un nuevo espíritu científico, un espíritu que antes que nada es abierto porque sabe que nunca lo sabrá todo. Un espíritu dialéctico que se alimenta de las contradicciones para crecer. Y quizás lo más importante, un espíritu lleno de humildad, que entiende perfectamente que la verdad de hoy muy probablemente sea el error que tendremos que superar el día de mañana. Y esto nos deja con una última pregunta para darle vueltas. Si usamos esta forma de pensar hoy, ¿cuáles de esas ideas que damos por sentadas, esas verdades de nuestro tiempo, están nomás esperando a que la ciencia o el pensamiento crítico llegue y les diga un contundente no? La historia nos dice que seguramente hay varias en la fila.